Bienvenidos. En la sesión de hoy vamos a abordar uno de los conceptos, a mi juicio, más estructurales y en ocasiones más desconcertantes de todo el pensamiento platónico. Me refiero a la idea de la ruptura filosófica. Comprender esta noción es, y permítanme que insista en esto, la clave no solo para entender el contenido de los diálogos, sino su propia forma, su método y, en última instancia, su propósito más profundo. Para iniciar nuestro análisis, me gustaría que partiéramos de una pregunta que es casi una paradoja. Cualquiera que se acerque por primera vez a la obra de Platón en busca de respuestas claras, de doctrinas cerradas, suele experimentar una notable frustración intelectual. Las conversaciones terminan sin una conclusión clara, las definiciones se escapan entre los dedos y los interlocutores, al final, se despiden sin haber llegado aparentemente a ninguna certeza. Bien, ¿a qué se debe esta persistente, esta calculada sensación de fracaso? ¿Es acaso un defecto en el método platónico o es por el contrario una estrategia filosófica de una enorme sofisticación? Para intentar desentrañar esta cuestión, les propongo que sigamos un recorrido articulado en 5 etapas. En primer lugar, examinaremos de cerca ese fracaso aparente. Después, veremos cómo ese fracaso nos obliga a dar un paso atrás filosófico para entender su verdadero propósito. Esto nos conducirá, como verán, al reto de la ignorancia socrática, para desembocar en la necesidad de una ruptura radical con el saber común, con la doxa. Y finalmente comprenderemos por qué la filosofía para Platón debe ir siempre más allá de una simple doctrina. Muy bien, pues entremos en materia. La primera constatación, casi empírica para cualquier lector de Platón, es que sus investigaciones concluyen de una manera sistemática sin ofrecer una respuesta satisfactoria. Este estado de perplejidad, de encontrarse en un camino sin salida, es lo que técnicamente en griego se denomina aporía. Y esta aporía, insisto, no es un accidente, no es un error, es el resultado deliberado y calculado del método socrático. Pensemos en ello. El objetivo explícito de muchísimos diálogos es definir conceptos fundamentales, ideas con mayúscula. ¿Qué es la valentía en el Laques? ¿Qué es la belleza en el Hipias Mayor? O la gran pregunta de la República, ¿qué es la justicia? Sin embargo, lo que el diálogo nos demuestra una y otra vez es que estas ideas se resisten a ser fijadas, a ser determinadas conceptualmente. No pueden ser tratadas como si fueran cosas, como si fueran objetos del mundo que podemos señalar y describir. Y es precisamente aquí donde nuestro saber ordinario, el que usamos en el día a día para identificar objetos, se revela como estructuralmente inadecuado. Su lógica no sirve para este nuevo ámbito. Por esta razón, la investigación aboca necesariamente a un punto muerto, a una aporia, sin una tesis final. Fíjense en esta cita del final del diálogo Eutifrón. Es una ilustración magistral de este final no resuelto. Sócrates, con esa ironía que le caracteriza, le reprocha a su interlocutor, Eutifrón, que se marcha sin haberle podido enseñar qué es la piedad, dejándolo, por tanto, en la misma ignorancia que al principio. Pero esta ironía es, en realidad, una potentísima herramienta pedagógica. Pone en escena el fracaso de la conversación para revelarnos algo mucho más importante, que la pregunta fundamental sigue abierta, que sigue suspendida en el aire, exigiéndonos una forma de pensar completamente nueva. Y aquí es donde se produce, a mi entender, el verdadero giro, el movimiento decisivo. Este fracaso aparente no es un defecto de la investigación, sino su verdadero objetivo. Constituye lo que podríamos llamar un giro reflexivo, una estrategia deliberada que consiste en dar un paso atrás, un paso que cambia por completo el foco de la indagación, desplazándolo desde los objetos hacia las condiciones que hacen posible que hablemos de ellos. Así, la célebre pregunta socrática, ¿qué es la valentía? O ¿qué es la belleza? No busca en realidad, y esto es fundamental entenderlo, una definición final de estas ideas. No es una pregunta de diccionario. Funciona más bien como un catalizador, como una herramienta para poner en marcha un tipo de investigación completamente distinto. En lugar de definir la cosa, la valentía, la belleza, el propósito real es dar ese paso hacia atrás para examinar algo mucho más fundamental: los presupuestos intelectuales que ya están operando de forma implícita cada vez que nosotros usamos esas palabras. La filosofía, por tanto, no se orienta hacia las cosas, sino hacia el armazón conceptual, hacia las condiciones de posibilidad que hacen posible nuestro trato con ellas. Ahora bien, estos presupuestos son, por su propia naturaleza, extraordinariamente elusivos. ¿Por qué? Por 3 motivos. Primero, porque están constantemente en uso, están operativos en todo lo que decimos y hacemos. Segundo, y como consecuencia de lo anterior, pasan completamente desapercibidos. Son, por así decirlo, como la gramática que usamos al hablar. La aplicamos sin ser conscientes de sus reglas. Y tercero, y esto es crucial, no se dejan tematizar. Es decir, no pueden ser convertidos en un objeto de estudio, en algo que podamos poner delante de nosotros y analizar, como hacemos con las cosas del mundo. No están frente a nosotros, son la estructura misma desde la que miramos.
Esta reorientación del saber, este giro hacia los presupuestos, nos conduce de manera casi inevitable a uno de los pasajes más célebres y desconcertantes de toda la obra platónica. Me refiero, por supuesto, al diálogo Menón, donde este planteamiento se desarrolla hasta convertirse en un desafío radical que cuestiona la naturaleza misma de la búsqueda del conocimiento. En el Menón, Sócrates afirma que él no sabe qué es la virtud, y al admitir su ignorancia, Sócrates está demostrando poseer una forma de saber que es paradójicamente superior, la famosa docta ignorantia. Este saber que no se sabe no es una simple confesión de desconocimiento, es la condición de posibilidad, el requisito indispensable para abandonar las falsas certezas y poder iniciar una investigación filosófica genuina y, muy importante, cooperativa, una búsqueda en la que los interlocutores parten de una posición de igualdad. Pero es precisamente este punto de partida, la ignorancia, lo que conduce a la famosa paradoja formulada por Menón. La paradoja dice así: si se está buscando algo que se ignora por completo, ¿cómo será posible reconocerlo en el caso de que se llegue a encontrar? Si no sé lo que es la virtud, aunque me la tope de frente y no sabré qué es ella. Esta aporía no es un mero juego de ingenio, pone en jaque la posibilidad misma de la investigación, del aprendizaje, y nos obliga a reconsiderar desde la raíz qué significa realmente saber y qué significa buscar. Entonces, el punto crucial al que quería llegar es que todo lo que hemos analizado hasta ahora, la aporía, el paso atrás, el reto de la ignorancia, nos pone de manifiesto una ruptura deliberada y radical con la forma común de conocimiento, con aquello que los griegos llamaban doxa, que podemos traducir como la opinión, el saber del día a día, el saber no reflexivo. Esta tabla creo que ilustra la distinción de una forma muy clara. El saber ordinario, la doxa, trata con cosas, con objetos. Es, por tanto, un saber tematizante, que se expresa a través de enunciados predicativos del tipo «esto es aquello», y que busca siempre fijar una tesis, una definición cerrada. Por el contrario, el saber filosófico que persigue Platón examina los presupuestos de ese saber, opera como un paso atrás reflexivo, y precisamente por ello rehúye ser tematizado, rehúye ser encapsulado en una doctrina, no se deja atrapar en el mismo tipo de lenguaje. Y es este nuevo modo de saber, un saber que por definición escapa a la enunciación directa, lo que nos permite comprender, por fin, por qué Platón escogió para su filosofía unas formas literarias tan singulares. Su elección del diálogo, del mito, de la alegoría, no es una cuestión estética o de estilo, es una decisión profundamente filosófica. Platón rehuyó el tratado sistemático, el que luego caracterizará a Aristóteles y a gran parte de la filosofía posterior, porque su propia concepción del saber así se lo exigía. De hecho, contamos con el propio testimonio de Platón al respecto. En su famosa Carta Séptima, un texto de un valor incalculable para comprender su pensamiento más íntimo, él mismo afirma, de forma explícita, que el verdadero saber filosófico no puede ser puesto por escrito como una doctrina. ¿Y por qué? Pues porque la esencia de una doctrina escrita es, precisamente, fijar una tesis, encapsular el saber en una fórmula definitiva, y eso es, como hemos visto, diametralmente opuesto al movimiento vivo, abierto y aporético de la investigación filosófica. Por tanto, y con esto vamos concluyendo, la forma literaria en Platón no es un mero envoltorio, sino que es una herramienta filosófica en sí misma. El diálogo, por su propia estructura, escenifica el filosofar, pone en movimiento el pensamiento y mantiene la investigación siempre abierta. Y los mitos o las grandes alegorías, como la de la caverna, ofrecen una vía alternativa, una vía alusiva, indirecta, para tratar aquello que, por su naturaleza de presupuesto, no puede ser dicho temáticamente. Son formas de señalar, de mostrar, aquello que no se puede enunciar. La lección de Platón, por tanto, trasciende con mucho su contexto histórico y nos deja una pregunta final, una pregunta que me parece del todo pertinente. Su método nos invita a realizar un paso atrás similar en nuestra propia época y a cuestionarnos cuáles son los presupuestos intelectuales, no cuestionados, desapercibidos, que gobiernan y dan forma a nuestros modos de saber contemporáneos, ya sea en la ciencia, en la política o en nuestra vida cotidiana. La filosofía, como nos enseña Platón de forma magistral, comienza precisamente ahí, en la valiente y difícil tarea de examinar los cimientos de nuestro propio pensamiento.